Maná escondido para vencedores. Efesios capítulo 4, versículo 11 y versículo 12. Y él mismo dio a unos como apóstoles, a otros como profetas, a otros como evangelistas, a otros como pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. La epístola a los Efesios nos es compartida por el hermano Adolfo de la Rosa. El tema: entrenando a los santos, llevándoles a una preparación total para la edificación del cuerpo de Cristo. Hermanos, pues estamos en la epístola a los Efesios y pues decimos que es una epístola muy profunda realmente. Pues es una epístola que realmente el apóstol la escribió, vamos a decir así, en prisión. Podríamos decir también, algunos autores también dicen entre cadenas, ¿verdad? Pero básicamente él tenía arresto domiciliario. Así es que en ese sentido, pero fue algo tremendo. Imagínense por ahí, no recuerdo en dónde, pero se me hace que en algún Timoteo, dice, en mi primera defensa, o sea, ninguno estuvo conmigo. O sea, eso, pues haga de cuenta, lo dejaron solo realmente. Y pues digo yo, su vida fue muy difícil, casi desde que se convirtió. Lo más probable es que ahí en Damasco, o sea, lo descolgaron en un canasto, o sea, de la muralla de la ciudad. Me explico, porque pues estaban esperándolo para matarlo. En otro caso, no recuerdo, creo que fueron 40 judíos los que se comprometieron a no comer hasta darle muerte. Considere todas estas cosas, no fue fácil. Peligros de ríos, peligros de los de su nación, dice él. Dice que creo 5 veces fue azotado con 40 azotes menos uno. Dice que un día y una noche náufrago en el mar. Es decir, pues no crea, estuvo muy, pues yo diría muy difícil su vida, ¿ve? Muy difícil, pero realmente, pues es el precio a veces a pagar, ¿me explico? Por completar la palabra de Dios. Entonces, esto es algo que realmente, pues a él le tocó hacer, ¿verdad? Es decir, escribió 14 epístolas y básicamente, pues podríamos decir que el Evangelio de Lucas y el libro de los Hechos, o sea, son de su autoría, o podríamos decir son de autoridad oral de él. Así que en realidad pues es un poco, lo que hizo y lo que dejó aquí plasmado es algo súper excelente. Pero pagó el precio, hermanos, pagó el precio. Bueno, estamos hablando ahora de capítulo 4, capítulo 5 y capítulo 6. Y estamos hablando de, pues yo diríamos 3 cosas principales. Número uno, nuestro andar. Número 2, nuestro vivir. Número 3, nuestra responsabilidad. Es, realmente 3 aspectos principales en nuestra vida y específicamente en nuestra vida cristiana.
Entonces estamos hablando de cómo en, en Efesios capítulo 2, verso 10, habla Pablo de que la iglesia es el poema de Dios, es su obra maestra. Y entonces dice que para que anduviésemos en las obras que Él preparó de antemano, para que anduviésemos en ellas. Ese es Efesios 2:10, ¿verdad? Entonces, digo yo, y estamos hablando de esas, pues de ese andar principalmente. Entonces, mire, déjenme leo, o sea, 2:10, dice, porque somos su obra maestra, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Entonces estamos hablando aquí del andar de los creyentes. Y el primero, ¿verdad? Dice Pablo en capítulo 4, en el verso 1, dice Pablo lo siguiente. Dice, yo pues, prisionero en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Y aquí, o sea, el punto, pues es que dice que diligentes, solícitos, ¿verdad? O sea, en guardar la unidad del espíritu, en el vínculo de la paz. Esa es la primera clase de andar en que debemos andar. Luego, la segunda está en el versículo, perdón, dice el verso 17, esto pues digo y testifico en el Señor, que ya no andéis como los gentiles. O sea, que todavía andan en la vanidad de su mente. Ahí ese verso, ¿verdad? Dice que nosotros no debemos de andar como los gentiles, sino que debemos ser renovados en el espíritu de nuestra mente. Muy importante esa palabra, la renovación, ¿ve? La renovación, eso es algo que, sucede realmente en nuestra mente. Y eso quiere decir que necesitamos ir a la palabra día tras día. No crea que viene mágicamente, ni crea que viene porque usted ora y porque usted le está diciendo al Señor que lo renueve. Sí, Dios quiere hacerlo. Dios quiere renovarlo, ¿ve? Pero el único asunto es que usted debe de ir a la palabra. Mire, es como cuando el apóstol Pedro, cuando el apóstol Pedro estaba allí orando y vio ese lienzo que descendía del cielo, atado de las 4 puntas del cielo. Y entonces venían toda clase de animales cuadrúpedos. Reptiles y todos animales inmundos, ¿verdad? Y el Señor le dice, Pedro, mata y come. O sea, escuche, 3 veces le tuvo que decir el Señor. ¿Usted cree que no fue demasiado? Si yo bueno, yo a veces creo, por ejemplo, les decía algo a mis hijos, ¿verdad? Yo quería que a la primera, luego, pues, reaccionaran, ¿verdad? Entonces, a veces no es fácil eso, hermanos,
pero realmente el Señor tuvo que decirle 3 veces a Pedro. Y eso fue su no renovarse en su mente. La renovación de nuestra mente, me explicó, viene por ir a la palabra. Pero claro, Pedro en el camino pues fue hablando con el Señor y él fue, pues diríamos cavilando, ¿verdad? O sea, buscando la realidad, o sea, de lo que Dios le quería mostrar. Y finalmente pues se dio cuenta que esa era la realidad, ¿verdad? Es decir, Levítico 11, la realidad. Es que Dios no está hablando de animales, está hablando de personas. Hay otro versículo, ¿verdad? Ahorita no lo recuerdo, pero dice, no pondrás bozal al buey que trilla. Y Pablo dice, ¿será que Dios tiene cuidado de los animales? Dice, no, por supuesto que lo dice completamente por nosotros, hermanos. Entonces, o sea, no es que no pongas bozal al buey que trilla, o sea, es que en realidad, o sea, pues si alguien está trillando, ¿me explico? Pues debe de tener el suplir adecuado, ¿ve? O sea, cuando menos debe dejarlo comer, mínimo, ¿ve? Entonces, aquí en Romanos 12:2, o sea, dice, no os amoldéis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestra mente. ¿Cómo viene la transformación? Por medio de la renovación de vuestra mente, para que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios, lo bueno, lo agradable y lo perfecto. Digo, eso así es, ¿verdad? Aquí dice, esto pues digo y testifico en el Señor, que ya no andéis como los gentiles, que todavía andan en la vanidad de su mente. Eso dice Pablo. La vanidad de la mente, ¿verdad? Pues de acuerdo a lo que dice Pablo, pues es simple y sencillamente tener una mente caída, una mente natural, ¿sí? Pero si nuestra mente es renovada, es decir, que ya ha habido ahí, vamos a decir, una regeneración en nuestro espíritu y luego el Señor quiere avanzar hacia nuestra alma, pues entonces realmente hay una renovación en nuestra mente y eso después finalmente se vuelve, dice, y os renovéis en el espíritu, perdón, y os renovéis en el espíritu de vuestra mente. Entonces, qué importante, hermanos, qué importante realmente renovar nuestra mente. Nuestra mente tiene que ser renovada diariamente. Fíjese, déjeme, pues bueno, aunque ya se va a terminar el tiempo, pero déjeme le llevo a Segunda de Pedro. Entonces, Segunda de Pedro, dice el capítulo 1, verso 3. Dice, ya que su divino poder nos ha concedido todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad. Escuche, ya que su divino poder nos ha concedido todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad. La vida se refiere a todas las cosas escriturales, a todas las cosas divinas. La piedad se refiere a nuestro vivir. Fíjense, dice, mediante el pleno conocimiento de aquel que nos llamó por su propia gloria y virtud. Dice, por medio de las cuales Él nos ha concedido preciosas y grandísimas promesas. Escuche,
para que por ellas llegaseis. Esta palabra llegaseis debe de subrayarla. Dice, hacer participantes de la naturaleza divina. Wow. Escuche, para que por medio de ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina. Entonces, ¿cómo se llega? O sea, por estas cosas, por las grandiosas y preciosísimas promesas que el Señor tiene para nosotros. Pero esas mismas promesas, o sea, el ir a la palabra, hace que eso sea real para nosotros, hermanos. Gloria al Señor, hermanos. Amén.